Hoy, en Paranormalmente, nos sumergimos en uno de los grandes enigmas del siglo XX. Una historia que ha marcado generaciones, alimentado la fe de millones y también ha dejado preguntas sin resolver que aún hoy nos estremecen. Hablamos de las apariciones de Fátima, un fenómeno tan impactante que hasta los propios papas lo consideran sagrado, misterioso y profético. Estamos a 108 años de aquel primer contacto. Corría el año 1917, el mundo ardía en plena Primera Guerra Mundial y mientras Europa sangraba, en una pequeña aldea portuguesa llamada Cova de Iria, 3 niños aseguraban haber visto algo del otro mundo. Lucía, de 10 años, Jacinta, de 7 y Francisco, de 9. Estaban cuidando ovejas cuando sin previo aviso todo cambió. Unos destellos en el cielo, un silencio extraño en el ambiente y entonces la vieron. Según relataron, una figura femenina apareció sobre un árbol, flotando, envuelta en una luz más intensa que el sol. Una señora vestida de blanco, decían ellos. No dijeron la Virgen en un primer momento, solo que aquella presencia era brillante, hipnótica, y que no podían sostenerle la mirada sin sentir un calor que parecía atravesarles. Aquella aparición les habló. Les dijo que vendría cada 13 del mes hasta octubre, y lo cumplió. A lo largo de 6 meses, esa figura regresó una y otra vez, siempre el día 13. Pero cada mes algo nuevo ocurría. Más personas empezaron a acudir. Primero unos pocos vecinos, luego decenas, luego cientos. La última aparición fue presenciada por cerca de 70.000 personas. Y lo que ocurrió ese día sigue siendo hasta hoy uno de los fenómenos colectivos más extraños de la historia moderna. El llamado Milagro del Sol. 13 de octubre de 1917. El cielo estaba cubierto, llovía, el terreno era un barrizal. Aún así, miles de personas se apiñaban en aquel campo, esperando lo que los niños habían prometido, un milagro. Y lo que ocurrió fue indescriptible. A mediodía las nubes se abrieron de repente, y el sol, según múltiples testigos creyentes y escépticos por igual, comenzó a bailar. Giraba, descendía en zigzag, lanzaba destellos de colores. El suelo embarrado se secó, las ropas mojadas quedaron como nuevas, y nadie pudo dar una explicación lógica. Aquel día, incluso quienes iban para burlarse del evento, acabaron aterrados, convencidos de haber sido testigos de algo fuera de este mundo. El fenómeno fue tan potente que llegó hasta el Vaticano. A partir de entonces, las apariciones de Fátima quedaron marcadas con fuego en la conciencia de la Iglesia. Y lo más inquietante es que muchos papas han sentido una conexión profunda con esos sucesos. El primero, Pío XII, tuvo su propia Danza del Sol en los jardines del Vaticano en octubre de 1950. Él mismo lo dejó por escrito en su diario. Pero fue Juan Pablo II quien experimentó la relación más directa y más espeluznante. El 13 de mayo de 1981, día exacto del aniversario de la primera aparición de Fátima, Juan Pablo II fue tiroteado en plena plaza de San Pedro. Gravemente herido, sobrevivió contra todo pronóstico. Y él lo tuvo claro. No fue casualidad. Fue un milagro. Fue la Virgen de Fátima quien lo protegió. Tanto lo creyó que pidió que una de las balas del atentado se incrustara en la corona de la estatua de la Virgen, que se venera hoy en el santuario portugués. Y no fue lo único que pidió. Durante su recuperación, exigió leer algo que se había mantenido bajo llave durante décadas: el tercer secreto de Fátima. Un mensaje que Lucía, la mayor de los 3 videntes, había recibido y escrito a mano, pero que había sido clasificado como confidencial por el Vaticano. Cuando Juan Pablo lo leyó, se quedó helado. El texto hablaba de un obispo vestido de blanco que caminaba entre ruinas y era abatido a disparos. ¿Premonición? ¿Advertencia? Para él estaba claro. Era su historia escrita antes de tiempo. Lucía lo reveló muchos años después, desde el convento donde se retiró como monja. El primero era una visión aterradora del infierno. El segundo, una profecía sobre la conversión de Rusia al Sagrado Corazón de María. Algo incomprensible en 1917, pero que cobraría un inquietante sentido tras la llegada del comunismo. El tercero, el más misterioso, fue el que hablaba del atentado a un papa, o quizá de algo que aún no ha ocurrido.
La interpretación oficial dada en el año 2000 por el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, fue que ese tercer secreto ya se cumplió con el atentado a Juan Pablo II. Pero muchos no lo creen. Demasiadas incógnitas, demasiados silencios. Incluso Juan XXIII, cuando lo leyó, decidió no revelarlo públicamente. ¿Qué vio en ese papel que lo dejó tan perturbado? Pero volvamos al principio, porque lo más inquietante quizá es que la figura que vieron los niños no coincide con la imagen de la Virgen de Fátima que hoy conocemos. Según los primeros informes parroquiales, la señora medía poco más de 1 metro, vestía con una falda corta blanca y dorada, algo impensable para la época, y sostenía una esfera luminosa en la mano. Una descripción que recuerda más a algo interdimensional. ¿Una aparición mariana? ¿Una proyección? ¿O un encuentro cercano del tercer tipo? Las investigaciones del padre Formigao, uno de los primeros en interrogar meticulosamente a los testigos, recogieron detalles desconcertantes: relámpagos sin tormenta, esferas flotantes, extraños zumbidos como de abejas dentro de una tinaja, descensos bruscos de temperatura. Elementos que hoy día aparecen en numerosos informes de encuentros ovni. Y sin embargo la Iglesia modeló la iconografía oficial a su manera: falda larga, rostro sereno, sin esfera luminosa. Adaptó lo que no entendía o lo que no quería que se entendiera, como tantas veces a lo largo de la historia. A día de hoy las memorias de Lucía, los archivos del Vaticano y los testimonios originales siguen generando debates. ¿Fue una aparición divina? ¿Un fenómeno de conciencia colectiva? ¿O un contacto con algo que aún no estamos preparados para comprender? Sea como sea, Fátima sigue viva, porque sus efectos llegaron hasta el último Papa, Francisco, quien pidió ser consagrado a la Virgen en cuanto fue elegido. Y ahora, todos los ojos miran al recién llegado León XIV. ¿Seguirá la estela de sus predecesores? ¿O nos sorprenderá con nuevas revelaciones? En Paranormalmente, seguiremos atentos, porque cuando las profecías, la fe y lo inexplicable se cruzan, es ahí donde comienza el verdadero misterio.